de Linux Essential que vamos a estar viendo en este día es básicamente cómo Linux interpreta al o que pueden trabajar ya sea para plataformas, por ejemplo, de 32 bits, que existen muchas computadoras o muchos hardware que solamente trabajan a 32 bits todavía. Hay hardware que son de 64 bits y entre esas hay distribuciones que están especializadas solamente para 32 bits, que son de distribuciones ligeras, vamos a decirlo. Si le tocó en algún momento trabajar o le piden instalar en una computadora de 32 bits o una computadora con pocos recursos, lo más probable es que sea una computadora que pues, del inicio de los 2000, vamos a decirle, que todavía había computadoras de 32 bits en ese entonces. Si tienen una computadora que es de 64 bits y es con un recurso muy escaso, se puede dar, tiene 2 GB de RAM, un procesador y nada más que eso. El disco no importa porque el disco le pueden poner un SSD, pero si le ponen, supongamos que tiene un disco con un SSD de 50 GB, 60 digamos. Tiene que instalarle una versión de Linux de 64 bits para que por lo menos funcione medianamente bien. Una distribución para ello. Entonces, cada una de esas plataformas de hardware que hay una variedad de componentes disponibles, drivers, trabajan de una forma específica y hay distribuciones Linux que son muy especializadas. Por ejemplo, el Android es una de ellas. El Android es un kernel de Linux que fue desarrollado bajo una máquina, una VM JMV, no me acuerdo muy bien, vimos en el primer capítulo, ahora no me recuerdo bien, que es una máquina, o sea, es una distribución de Linux, pero no comparte casi nada con Linux. Lo único que vamos a decirle que tiene realmente Linux es el kernel y el resto son ya unas aplicaciones o APK que no son compatibles con la distribución de Linux. Uno no puede descargar una APK y tratar de instalarla en un Linux o entrar al Play Store y tratar de instalar desde el Play Store. No va a funcionar, por más que sea un Linux. Lo mismo ocurre si es que tenemos algún software que funciona en Linux y queremos hacer que corra ya sea un RPM, un apt, un APK, no un APK, un DPK de Debian, no va a funcionar en una distribución de Android, porque tienen lo que tienen en común es el kernel, pero todo alrededor es diferente. Después tenemos la TV Box, que son dispositivos que en algunos casos vienen instalados, traen un Linux, pero no es un kernel Linux parecido. Es un Linux especializado para ese hardware. Hay TV que traen kernel de Linux o con un sería micro kernel de Linux con un sistema operativo reducido para que funcione solamente en ese hardware. Entonces, como habíamos en el capítulo 1, creo que fue también, habíamos hablado que la mayoría de las empresas se dieron cuenta de la versatilidad que tenía Linux con el hardware y empezaron a liberar
liberar sus códigos, vamos a decirle, para incorporar driver a Linux. Entonces fue más fácil para ellos hacer un software que ya está construido, un hardware alrededor de un software que ya estaba funcionando y que era estable, y que eso funcione bien. Entonces la fabricante liberaron sus drivers, Linux fue agregando esos drivers al kernel, entonces fue mucho más fácil ya para ellos hacer un pequeño microsistema operativo que se ajuste a su hardware, que hacer un desarrollo de un hardware y un software propietario, vamos a decirle, que al final lo que iba a hacer es encarecer más el producto. Tenemos los procesadores, hay dos, bueno, lo que más se conocen ahora mismo son, o por lo menos a nivel de computadora, lo que más se conoce son AMD e Intel. Si vamos por una historia así, Intel fue uno de los que más se conoce porque, vamos a decirle, salió desde el 80-86, que es uno de los primeros procesadores, vamos a decirlo, allá por la década de los 80, principio del 80. Después vino el 386, el 486. Después del 486 se saltó a lo que se conoce ahora como Intel Pentium. Intel Pentium, después de ahí salió el Pentium 2, Pentium 3, hasta el Pentium 4 creo, y de ahí ya empezaron a salir los procesadores ya más conocidos ahora con socket 775, o anterior creo que había otro socket, pero también era un Intel parecido. AMD empezó también su carrera de procesadores. Al principio AMD tuvo, como todos sabemos, la mayoría de lo que tuvo una AMD en algún momento, allá por los principios de 2000 y gran parte de hasta el 2010 aproximadamente, tenía la fama de que calentaba demasiado y que su disipación no era muy buena y tendía a cortarse más, vamos a decirle. Se colgaba más que un Intel porque se calentaba más. Eso con el tiempo se fue mejorando y ahora hacer diferencias entre ambos es muy, depende ya de lo que uno quiera hacer. Si uno se dedica más al diseño gráfico, esas cosas, puede que vaya por un procesador del tipo Ryzen. Si tiene otro tipo de actividad, va a ir por el procesador del tipo i7, i9, o sea, o i3 de esa, o i5, dependiendo de todo lo que uno va a trabajar. Los procesadores, como sabemos, es uno de los componentes más importantes. Después tenemos la memoria, porque sin memoria tampoco va a funcionar una computadora. Se necesita también una fuente de alimentación. Todos esos son componentes del hardware que se necesita para que se levante un sistema operativo. Hay otros tipos de procesadores. Sí, tenemos los procesadores de, ¿cómo se llama? El tipo, se me fue el nombre ahora, el ARC. Los procesadores tipo para lo que son para los dispositivos móviles, que son se me confundió. ARM, los procesadores ARM, que son procesadores que están un poquito más para otro tipo de hardware, que son un poco más industriales. Hay otros tipos de procesadores, pero no me viene ahora mismo a la mente, pero ya son más ya, vamos a decirle, son procesadores que son para un hardware específico. No son para uso muy cotidiano, vamos a decirlo.
Una de las formas que podemos ver cuando tenemos una distribución de Linux ya instalada en una computadora es para saber qué tipo de procesador tenemos. Podemos hacer un LSCPU, en lo cual nos va a estar mostrando el tipo de procesador. En este caso tenemos el comando arch, que nos va a decir qué arquitectura es. Si es un X32, nos va a salir acá X86 nomás. Si es un procesador tipo 64 bits, va a ser X-86-64. La arquitectura nos dice que es una arquitectura X86, X86-64. El procesador puede funcionar en 32 bits y 64 bits. Si el procesador soporta 64 bits toda la vida, 64 bits, porque si no le estamos limitando, si le ponemos un 32 bits para que trabaje un procesador que puede trabajar a 64 bits, estamos limitando la cantidad de memoria que puede usarse en ese equipo, porque la cantidad de memoria que un procesador de 32 bits puede manejar es hasta 496 megas, o sea, 4 gigas. No se puede pasar de eso. Es una limitación ya del bus con el que está trabajando el procesador en ese momento. Si el procesador soporta 64 GB, o sea, 64 bits, soporta mucho más memoria. No estoy muy seguro, pero creo que hasta ahora las desktops, al menos en desktop, he visto que la memoria máxima que soporta es de 256 GB de RAM. Pero a nivel de placas madre para servidores, estamos hablando ya de otras características. Por procesadores pueden tener hasta 2 o 3 terabytes de RAM sin problema, porque están preparadas para, esas placas están preparadas para soportar eso. Entonces, la limitación con 64 bits para un CPU es mucho más alta. Sí. Por ejemplo, hacemos este comando en la máquina virtual que estamos teniendo. Vamos a ver dónde está. Sí, está. Aquí está. Oh. Ese es da mucha información. Mucha tarde. La arquitectura nos dice que es de 64, 86 y un 64, lo mismo, modo de operación del CPU 32 bits, 64 bits, cantidad de CPU, el tipo de fabricante, vamos a decirle, el procesador que está usando virtual es un i3. Entonces, en todo la información acá hay indicadores. En esta parte de indicadores hay algunos, bueno, dependiendo de la versión, hay una flag que acá nos puede decir si la máquina, si es una máquina física, una máquina, vamos a decirle, un desktop de escritorio o un servidor. De acuerdo a las flags que estén acá, nos va a indicar si soporta virtualización el hardware. De hecho, que todas las máquinas de 64 bits soportan virtualización. Entonces, otra forma de ver también esta información es hacer un add barra pro, creo, barra pro info. Y básicamente nos da la misma información. Nos dice el tipo de procesador,
Acá más abajo nos dice las flags. Acá están las flags que le estaba comentando. Sí, creo que no nos dice la arquitectura. Vamos a ver. Procesador. No. Pero si nos divide en dos, por ejemplo, este es el procesador 0. Como dice que tiene dos procesadores, que tiene el procesador 1 y el modelo, vamos a decir, lo mismo en esta versión, solamente muestra la versión resumida, nos dice que tiene 2 CPU, 0 y 1, y las características en este caso, con el CAT Pro CPU Info, nos da la información de las dos CPU por separado. Es una información. Claro, acá está lo que le acabamos de mostrar. Lo que se puede visualizar con el comando, o sea, haciendo un cat al comando CPU info. Y acá está el LM, dependiendo, o sea, eso tienen que tener en cuenta, depende del tipo de procesador, el flag va a ser distinto. Para lo que es Intel, el flag tiene que ser LM, para que la máquina soporte virtualización, vamos a decir. Ah, no, este es el long mode, este es el que nos indica que es una versión de 64 bits, LM. Y vamos a ver un poco, vamos a ver CPU. A ver si acá nos... Bueno, con que diga hypervisor, ya se puede identificar que puede soportar, vamos a decir, la virtualización. También está la flag VMM, que creo que en este aparece MX, hypervisor, y no sé si está la VMM. No sé, bueno, pero hay que tener en cuenta que tiene que ser una máquina virtual, tiene que ser una máquina física, o sea, no una máquina virtual, porque ya una máquina virtual puede que no tengan todos los flags que se requieran por ser una máquina virtual. No se puede virtualizar dentro de una máquina virtual. Para tener en cuenta. Bueno, si vimos en algún momento una placa madre, los buses también están, bueno, la mayoría de los buses que ahora mismo pasan por el PCI Express, vamos a decir, ahora mismo es la tecnología que se usa. Anteriormente había un bus que se llamaba Frontside Bus, que era por donde iba toda la comunicación del procesador a la memoria y de la memoria a
los dispositivos de PCI. Anteriormente ese bus, por lo menos al principio, los buses, los PCI, los puertos PCI, había un puerto PCI, un puerto VESA, que era para la memoria, y otro tipo de puerto, no me recuerdo el nombre, que era un puerto bastante largo, pero no era PCI Express, que era para una expansión de puertos para otro hardware. Pero lo más común era tener un puerto blanco que era PCI, un puerto marrón que era un PCI, no, un VGA, puerto VESA, que era para conectar tarjetas de video de ese tipo, VESA, que eran la tecnología que era antigua. A partir del 2000 o 2004 en adelante entraron las primeras PCI Express, que sí ya eran, que compartían el bus con el procesador, y entonces había una mejora en el rendimiento, pero lo que se ocurría era que había un cuello de botella. Por ejemplo, uno tenía un procesador potente, o sea, un procesador, vamos a decir, un procesador normal, pero tenía una tarjeta gráfica potente, entonces tenía un cuello de botella del procesador a la tarjeta gráfica. O ocurría que tenía un procesador potente y una tarjeta de video un poco económica, y también ocurría eso, había un cuello de botella en la comunicación entre el procesador y la tarjeta gráfica. Para lo que sería un diseño gráfico, usar AutoCAD, Corel Draw, o si están jugando algún videojuego, si es que su procesador es muy potente y su tarjeta gráfica no, va a tener un cuello con botella por la tarjeta gráfica. Si su tarjeta madre es muy vieja, pero tienen un PCI Express y le compran una tarjeta nueva, vamos a decir, una tarjeta gráfica potente, posiblemente va a también penalizar porque el PCI Express tiene una cierta cantidad de velocidad con la que se pueda conectar al procesador, y eso va variando de acuerdo a la versión del PCI Express. Ahora creo que está en PCI Express versión 4, si no estoy equivocado, que soporta una buena cantidad de comunicación de velocidad, que también tuvo que aumentarse porque las memorias, los discos de estado sólido NVMe, que vienen en el formato MSATA, o sea, M.2 o NV, usan también el mismo bus de PCI Express, que creo que está hasta los 64 GB por segundo de comunicación. Puede que haya cambiado ya eso, unas nuevas placas, pero por lo menos hasta la última que sabía o que conocía era hasta 64 GB en velocidad de comunicación en el bus. Y también eso se ve afectado por la velocidad de la memoria. La memoria también, bueno, ahora ya es un poco más, todo es más un conjunto. Si tu memoria es una DDR4 y no vas a comparar con las memorias DDR3, pues las DDR3 creo que llegaron hasta lo máximo, hasta los 1600 MHz. Y las memorias DDR4 empiezan de los 2300 a, creo que llegan hasta los 3000 y algo, 3600 creo que llegan. Y las DDR5 sí que empiezan ya desde 3000 en adelante y creo que llegan hasta los 5000 MHz. No estoy seguro, pero creo que hasta ahí. Entonces, todo eso son velocidades que tiene acceso la tarjeta, la placa madre, los buses. Y esa evolución lo que permitió es que cada vez sean más rápidas las computadoras. Yo no sé si alguien de ustedes llegó a trabajar con una computadora en el año 2010, en donde uno podía prender su computadora
ir a desayunar, volver, haber tardado 15 a 20 minutos y su computadora posiblemente todavía no terminó de arrancar todo porque era en ese entonces lo que salió ya Windows 10 para ese entonces y si uno le instaló Windows 10 más o menos
Hola, se cortó el... Tengo un problema mi internet. Bueno, voy a continuar. Creo que aquí me quedé o dónde se le cortó a usted la señal, la transmisión, si me pueden decir. Yo me di cuenta recién, no me acuerdo. Voy a continuar desde acá. Los dispositivos periféricos. Los periféricos son el teclado, monitor, mouse y cualquier dispositivo que esté conectado a la placa madre. Memoria, tarjeta de red, tarjeta, si tenemos un SCSI, cualquier dispositivo que no esté, vamos a decirle, que use el bus PCI, va a ser un dispositivo periférico. Un USB también va a ser un periférico. Pero en este caso, por ejemplo, en una notebook, vamos a ver que el teclado está conectado ya por un cable internamente. Tenemos que la tarjeta de video está ahí. Tenemos que la tarjeta de red, si tiene tarjeta de red, ya está integrada a la placa, pero todo eso que esté integrado no quiere decir que estén directamente sobre el puerto principal, o sea, sobre el bus principal. Están en un bus que sería el bus del PCI. Y en ese caso, todo eso son considerados dispositivos para el sistema operativo o para cualquier sistema operativo en este caso. Tenemos que, por ejemplo, si nosotros hacemos en nuestro Linux, va a dar esta información donde nos va a decir que tenemos un bridge, una tarjeta bridge, tenemos el IDE que sigue apareciendo todavía, pero ya no existe. O sea, no existe más como puerto en la placa madre, pero sí como un bus todavía se sigue usando. Tenemos el VGA, que vamos a decir, el chip controlador de la tarjeta de video, el Ethernet, el audio, el USB, que también debería de figurar como un mouse. Está creo que un controlador ¿cómo se le llama? Cuando es ACPI, usualmente es un tipo de controlador de voltaje para saber si está o no encendido, el USB controller, el SATA controller, son todos los que están usando el bus PCI para comunicarse con la computadora, con el sistema operativo. Pueden haber más, pueden haber menos, pero usualmente acá con el SPCI uno va a poder ver si se instaló bien el controlador de video. Si se instaló bien, le va a decir el modelo y la versión. Si no, simplemente va a aparecer que es VGA compatible y ningún tipo de información más. Y entonces uno va a poder tener que buscar qué tipo de driver de video o tarjeta de video en este caso está usando. En este caso dice que es un VMware, pero en realidad será un de VirtualBox. Pero asume que es un VMware porque acá en este otro, por ejemplo, que nos dicen Ethernet Controller, nos dice que esta es la información de la tarjeta, que es un tipo de Gigabit Ethernet. Y no,
permita a nosotros buscar esa información si es que no se instala correctamente. Es software para que podamos nosotros instalar o actualizar a una versión más reciente. Bueno, acá nos da un ejemplo que podemos, por ejemplo, ver si queremos ver más información del dispositivo. La opción menos NN, lo que nos muestra un identificador numérico para cada dispositivo, que ese identificador es del fabricante, no es de algo que el sistema operativo le da. El sistema operativo lo que tiene una lista de controladores, y cada controlador del fabricante, vamos a decir, tiene una numeración única. Por ejemplo, si ustedes ven el MAC address de una tarjeta de red, van a darse cuenta que tiene una cierta similitud. Tendría que tener una cierta similitud con esto, por ejemplo. Si hacemos el comando, como indica ahí, -nn, para lo que es el Ethernet, nos sale, creo que es este, el que estamos buscando. Este desconecto. Perdón. Les PCI tiene otro manera que quería probar aquí. Ethernet, 87. Es lo mismo, pero
parecido a lo que tendría que hacer uno acá. No tengo ninguna presión. Por eso, como es virtual, por ahí no coincide muy bien, pero en lo que respecta a driver físico, debería ser coincidir el identificador de la tarjeta. Este identificador debería coincidir con el MAC address porque son únicos, vamos a decirlo. Bueno, eso era un... Vamos a salir un breve receso de unos 30 minutos y después volvemos para la parte final. Voy a tratar de mejorar la velocidad de esta que se está cortando cada tanto.